Amigos, buenas tardes. Comenzamos contándoles que un sismo de 5,7 grados sacudió a 6 provincias del norte del país en horas de la mañana. El epicentro fue en el sector de Potrerillos, cerca al complejo volcánico Chilecumbal, en la provincia de Carchi. Jairo Jacome se encuentra en el cantón Montúfar, uno de los más afectados, y nos tiene un informe al respecto. Buenas tardes, Jairo, te escuchamos. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Varias son las viviendas afectadas acá, principalmente en la provincia del Carchi. 2 de ellos cantones afectados, se dice, con más de 50 viviendas que han resultado con sus fachadas comprometidas. Veamos. Como novedad de importancia, tenemos hasta el momento 50 casas afectadas, tenemos 3 personas heridas y 2 personas afectadas que fueron trasladadas a un centro de salud por su estado de crisis nerviosa que se encontraban. La preocupación de los propietarios de estas viviendas está latente, pues dicen, en caso de persistir los temblores podrían venirse abajo. Bien fuerte, mi marido estaba en la cama y él recién vistiéndose. Y como yo salí a comprar el pan para el café, y cuando yo salgo de arriba y veo ya 8 huecos la casa. Mi hijo ha sentido medio el ruido, se ha cogido, se ha tapado con las cobijas y encima le ha caído todo lo que ustedes observan. Esto del patrimonio sí estamos bien mal porque no se puede arreglar para nada y ustedes se dan cuenta por sostener el patrimonio, estamos ahorita teniendo consecuencias de las caídas en estos casos en los temblores. Las autoridades esperan de igual forma que se cumpla desde Patrimonio Nacional para cumplir con estas viviendas que no pueden ser derrocadas. Desde el gobierno nos están debiendo también más de 3 años de la competencia del patrimonio que no ha llegado a San Gabriel, pero no diría que la afectación es en todas las casas patrimoniales porque hay casas nuevas también que han colapsado. Al momento se activó el COE provincial para atender a las personas afectadas. Afortunadamente este sismo no deja víctimas fatales. Con este informe retornamos a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Jairo, muchísimas gracias por ese reporte. En la primera zona naval, en el sur de Guayaquil, se realizó la ceremonia en conmemoración de los 81 años del combate naval de Jambelí. En la ceremonia militar estuvo presente el presidente Guillermo Lasso. Joana Ramos nos tiene más detalles. Hola, Joana. ¿Qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenas tardes. 1:00 p.m. con 4 minutos y un sol radiante acompañado este 25 de julio. Como tú ya lo mencionaste, aquí en la primera zona naval, en el sur de Guayaquil, se realizó la ceremonia por los 81 años de conmemoración del combate naval de Jambelí. Estuvo el presidente de la República, Guillermo Lasso, acompañado de su vicepresidente, Alfredo Borrero, también de otras autoridades y ministros. Escuchemos lo que dijo el presidente Guillermo Lasso en su discurso y también el comandante general de la Armada Nacional. Veamos la siguiente nota. Este 25 de julio, Guayaquil no solo celebra los 487 años de fundación de la ciudad, también conmemora los 81 años del combate naval de Jambelí y Día de la Armada del Ecuador. A la ceremonia castrense acudió el presidente de la República, Guillermo Lasso, el vicepresidente Alfredo Borrero, Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, ministros y otras autoridades. El comandante general de la Armada, Brumel Vázquez, en su discurso destacó la importancia del trabajo de la Armada para el desarrollo del país. Seguridad y protección de la población, las actividades y los recursos acuáticos constituyen la responsabilidad fundamental de la Autoridad Marítima Nacional, considerando especialmente que la relación simbiótica entre seguridad y desarrollo tiene una especial relevancia en los espacios marítimos, fluviales y lacustres. Adelantó también que la institución trabaja en 3 proyectos, uno de ellos la renovación de la infraestructura con la construcción de 2 buques. Una lancha guardacostas y 2 remolcadores de bahía, entre otros medios, habiéndose iniciado la construcción del primer buque multipropósito en Astinave, con mano de obra 100% ecuatoriana y que entrará en servicio en julio del 2024.
Por su parte, el presidente Guillermo Lasso dijo que el trabajo de la Armada Nacional es fundamental para el país y para la lucha contra el narcotráfico. Que su trabajo siempre será de riesgo. Por eso, a veces hay hechos que lamentar, como el ocurrido en Manta hace 2 meses. Nos apena profundamente la partida de valiosos elementos como el sargento George Barragán. Lasso aseguró además que están pendientes de las necesidades que tiene la institución y que éstas serán atendidas según las posibilidades del Estado. Debemos tener una armada debidamente equipada, con hombres y mujeres bien preparados. No duden de que siempre estamos pendientes de sus necesidades, que las iremos solventando en la medida de las posibilidades del Estado, por su seguridad. El presidente Guillermo Lasso destacó la coordinación que tienen las Fuerzas Armadas del Ecuador con otros países para la lucha contra el crimen organizado, un problema transnacional, recalcó. El mando es un honor. Bueno, y una vez que terminaron los discursos por parte de las autoridades, se dio paso al desfile naval militar. Aquí ya en la primera zona naval, en el sur de Guayaquil, ya el evento concluyó, la ceremonia terminó, pero se tiene previsto que a las 7 de la noche empiece la sesión solemne por la Fundación de Guayaquil, en la que estará ya confirmado su presencia el presidente de la República, Guillermo Lasso. Con esta información me despido, María Isabel. Sigan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, y como ya lo mencionabas, Joana, justamente hoy a partir de las 19 horas en el Parque Centenario se va a realizar la sesión solemne en conmemoración de la Fundación de Guayaquil. El evento contará con la presencia sin duda del mandatario Guillermo Lasso y otras autoridades de las diferentes funciones del Estado. Luisa María Heredia nos amplía la información, te damos el paso. Te escuchamos, Luisa. ¿Qué tal, María Isabel, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, a las 7 de la noche está previsto que inicie la sesión solemne por los 487 años del proceso fundacional de Guayaquil. Y en esta ocasión se va a realizar aquí donde nosotros nos encontramos, en el Parque Centenario, esto es, en el centro de la ciudad, específicamente en las calles Lorenzo de Garaycoa, entre Víctor Manuel Rendón y Vélez, muy cerca del Boulevard 9 de Octubre, de hecho, donde este inicia. Y este también ha sido el escenario de otras actividades con las que se rinde homenaje a la ciudad este lunes 25 de julio. A esta hora, las 13:09, como ustedes pueden observar en sus pantallas, se trabaja en la producción del evento todavía, que justamente se desarrollará al pie de la columna de los próceres, un monumento con el que se ofrece un tributo a los hombres que escribieron la historia de Guayaquil independiente. La sesión, a la que convoca la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil como corresponde, será presidida por la alcaldesa Cintia Viteri y contará con la presencia de las principales autoridades del país. El primer mandatario, Guillermo Lasso, ya ha confirmado su asistencia, como bien mencionaban. Asistirá también varios ministros de Estado, entre otros funcionarios del Ejecutivo. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicera, estará aquí también esta tarde y noche, al igual que varios asambleístas de las diferentes bancadas legislativas, incluso autoridades de la función judicial y de otros organismos de la función de transparencia, se ha dicho también que asistirán. Además del cuerpo edilicio, obviamente, hay expectativas sobre los temas que se abordarán en el discurso que se ofrezca en este punto, tanto la alcaldesa Viteri como el presidente Lasso. Normalmente se suelen enumerar las obras realizadas, anunciar proyectos también o nuevas metas trazadas. El año anterior, por ejemplo, se habló de la construcción del quinto puente, un tema que aún está pendiente, y se suele también hacer condecoraciones a diferentes personalidades ilustres de la ciudad en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo y también a los llamados héroes urbanos. Es lo que puedo comentarles por ahora. Nosotros estaremos aquí esta noche y le tendremos más detalles en la emisión estelar. Continúan en estudio con más, compañeras. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias por ese reporte. Pasado el mediodía se llevó a cabo la tradicional unción cívica en el hemiciclo de la Rotonda, en el Malecón Simón Bolívar. Se entregaron ofrendas florales a los monumentos de Bolívar y San Martín y se guardó además un minuto de silencio. El acto estuvo encabezado por el vicealcalde de Guayaquil, Josué Sánchez. Estudiantes que participaron en el desfile cívico estudiantil Guayaquil es mi destino formaron una calle de honor para el paso de las autoridades.
La Asamblea Nacional y sus diferentes comisiones también sesionan en este lunes en Guayaquil para homenajear al puerto principal por sus fiestas de fundación. Las sesiones que se realizan en el Centro de Convenciones José Joaquín Dolmedo cuentan con la presencia del presidente del Legislativo, que esta mañana estuvo en varios eventos junto a otras autoridades nacionales. Vamos a revisar otros temas. 9 personas fallecieron y más de 15 resultaron heridas producto de un accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 5 de la vía Baeza-Papayacta, al oriente de Quito. Paul Cuello está en el Hospital Eugenio Espejo de la capital con más detalles. Hola, Paul. Hola, ¿qué tal? Así es, nos encontramos aquí en los exteriores del Hospital Eugenio Espejo, donde permanecen recuperándose las personas que resultaron heridas del accidente que se registró esta madrugada en la vía Papayacta. Otras 9 personas fallecieron en este nuevo siniestro de tránsito que se registró en la denominada curva de la muerte en la vía Papayacta. Tenemos un informe respecto a este tema, veamos. Aún aterrados por lo ocurrido y heridos por los golpes, los pasajeros del bus que se accidentó esta mañana en la vía Papayacta contaron los momentos que vivieron segundos antes de que la unidad se volcara y chocara contra esta baranda. Yo venía al final, venía medio dormido, solo sentí cuando comenzó a tambalearse y se vino hacia acá. Y cuando coramos fue que el carro se viró y comenzó a arrastrarse. Más de 15 personas resultaron heridas y 9 fallecieron en este nuevo siniestro de tránsito, registrado la madrugada de este lunes, aproximadamente a las 5 de la mañana. Al momento tenemos 20 evacuados a diferentes casas de salud, 8 recuperados y un bebé también, que son los fallecidos. Al lugar esta mañana, mientras transcurrían los minutos, llegaron también familiares de los pasajeros para conocer su estado de salud. Doña Patricia, por ejemplo, llegó en busca de su hija. La policía me dice que no tiene la lista de todos los heridos, solo unos cuantos, pero no hay en esa lista de los heridos. Que me vaya a Calderón, que me vaya a Eugenio Espejo, pero quisiera que me den una respuesta. El accidente se produjo en el sector de Paluguillo, kilómetro 5, en la denominada curva de la muerte, donde constantemente se registran siniestros viales. Es un lugar conocido ya por varios accidentes que se dan en este mismo punto, kilómetro 5. Es pérdida de pista, igual con vehículos pesados. Es una falla geométrica del lugar, ¿no? Siempre se accidentan en este punto. El bus de la cooperativa Putumayo se dirigía con destino a Santo Domingo. Según las primeras indagaciones de las autoridades, por versiones de los pasajeros, la unidad en el kilómetro 5 perdió pista y se volcó. Es una fatiga del sistema de frenos que al llegar a este punto desde la Virgen se pierde lo que comúnmente dicen las personas, pierden los frenos. Los heridos, mientras tanto, fueron trasladados a diferentes casas de salud de Quito, con pronóstico reservado, y otros con heridas leves y politraumatismos. Paul Coello, 24 horas. Y mientras tanto, en Medicina Legal de acá de Quito permanecen los cuerpos de las personas que fallecieron en este nuevo siniestro de tránsito, a la espera de que los familiares lleguen a reconocerlos, ya que la gran mayoría de ciudadanos eran oriundos del Lago Agrio. Con esta información regreso a estudios. Compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Muchas gracias, Paul, por darnos detalles de esta lamentable. Estamos de regreso con más información. Las reformas a la Ley de Comunicación aprobadas por la Asamblea y sujetas al veto del Ejecutivo plantean la conformación de defensores de audiencia a cargo de procesar denuncias e iniciar acciones contra medios y periodistas. El proyecto fue aprobado con votos del correísmo, socialcristianos, Pachacutic y disidentes de Izquierda Democrática. Fue el primer proyecto presentado por Guillermo Lasso 2 días después de asumir su mandato. Lo denominó Ley de Defensa de la Libertad de Expresión, pero el pasado 21 de julio en la sesión 770 del Pleno de la Asamblea Nacional, la propuesta fue negada. Hubo 63 votos negativos, 55 afirmativos y 13 abstenciones. Fue quizás la primera muestra de lo que una oposición fortalecida en el legislativo era capaz, pero ahí no quedó todo. Se sometió a votación un informe de minoría que sí tuvo los votos para ser aprobado.
Fueron 75 los legisladores que viabilizaron la aprobación de un texto diametralmente opuesto al proyecto del Ejecutivo. A favor, UNES, Pachacutic, disidentes de la Izquierda Democrática y el propio presidente de la Asamblea Nacional. Se abstuvieron 30. Hubo reacciones. Al final del día, lo que hoy busca este proyecto de minoría es establecer que regrese una ley mordaza al Ecuador. Y es así como se va a inaugurar esta Asamblea Nacional con su nueva directiva, porque además quien hoy preside la primera vicepresidencia del Parlamento es quien promueve una ley mordaza para todos los ecuatorianos y los medios de comunicación. Desde el oficialismo dijeron que se trataba de una nueva ley mordaza. Y es que entre los artículos 13 y 35 están los puntos más polémicos. Se atribuyen competencias a la Defensoría del Pueblo para iniciar acciones contra medios y periodistas. Se conforman defensorías de audiencia a cargo de procesar reclamos. Además, se elimina la opinión como parte del contenido comunicacional y se establecen sanciones civiles o de otra índole. No permite sanciones penales, precisamente esa es una de las grandes diferencias con el informe que se acaba de negar, el informe de mayoría. El informe de minoría plantea pasar de procesos judiciales a procesos de capacitación. En el texto se otorga al Estado la potestad de determinar qué información es falsa y cuál es verdadera, poniendo en riesgo, a decir de los gremios, la investigación periodística. Entre otros, se otorga a las funciones del Estado y gobiernos autónomos la capacidad de crear medios de comunicación oficiales. El gobierno nacional ha adelantado ya que vetará este proyecto de ley, aprobado por una mayoría de oposición con fuerza de votos, que vuelve a dar luces de su poder en el legislativo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En 14 meses de funciones, la Asamblea Nacional ha estado involucrada en varios escándalos que han disminuido su aprobación ciudadana. Tanto así que en mayo un 90,38% consideraba que su gestión ha sido mala. Ante esto, resurgen las propuestas para cambiar los requisitos para ser asambleísta. Asambleístas investigados por Fiscalía, por Contraloría, glosados, y a esto se suma que aprueban leyes sin leer, que han cambiado varias veces de autoridades en apenas 14 meses de funciones y la lista sigue. Por eso es que los pedidos ciudadanos se incrementan para que se cierre, se cambie o se haga algo con el Parlamento. Y es así que resurge la idea de una consulta popular. Para mandar a la casa a esta asamblea que en una gran mayoría tiene gente incompetente, iletrada y corrupta. Una asamblea, un parlamento nacional no puede tener a glosados, es decir, gente que se robó recursos públicos, gente con informes con responsabilidad penal, asambleístas que no pagaron las pensiones de sus hijos, como el señor de la piscina de Miami. Y por eso sostienen que debe cambiarse un parlamento bicameral, una cámara baja y un senado, eso sí, con nuevos requisitos para los asambleístas. Para ser senador, primero, mínimo 35 años de edad, título de tercer nivel, no tener glosas, no tener informes con responsabilidad penal, personas intachables, hombres y mujeres intachables. Decirlo así es fácil, sin embargo, en la realidad esos cambios de requisitos para ser asambleísta no es tan sencillo. Es imposible hacerlo a menos de que sea con una nueva asamblea constituyente, porque se entendería que existe una restricción de derechos. Es decir, mientras no haya una constituyente, así estén glosados, investigados o con grillete, pueden ser candidatos. La Constitución establece que nosotros tenemos el derecho de la presunción del derecho de inocencia hasta contar con sentencia condenatoria ejecutoriada. Por eso, para Livia Rivas, todo pasa por la responsabilidad de las organizaciones políticas al momento de elegir sus candidaturas. Mientras los partidos y movimientos políticos no cambien, no elijan de mejor forma a los candidatos que van a conformar las listas, nosotros podemos cambiar cualquier clase de requisitos, pero va a seguir pasando el mismo problema de ahora. Reformar lastimosamente nuevamente el Código de la Democracia, es ahí donde hay que encontrar alternativas. E incluso la idea de ir a la bicameralidad ya tuvo una respuesta por parte de la Corte Constitucional. Y la consulta popular no es la vía, sino una reforma parcial. Son meros ofrecimientos, quizás algunos, como te digo, desde lo político puede ser muy atractivo, pero lastimosamente desde la praxis pueden llegar a ser absolutamente irreales. Bajo estas conclusiones debemos esperar a las elecciones y elegir a conciencia en el 2025, a menos de que el Ejecutivo adelante este proceso con la muerte cruzada. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
108 postulantes rindieron la prueba teórica dentro del concurso de selección de 14 jueces anticorrupción. Está previsto que hoy se emita el informe de talento humano con sus calificaciones y el martes se los notifique por escrito. Belén Merizalde nos tiene más información de este tema. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Efectivamente, se espera en las próximas horas conocer estas calificaciones. Los postulantes tendrán también la oportunidad de solicitar una recalificación en caso de que lo consideren necesario. Y a partir del 6 de agosto iniciarán las pruebas prácticas. No obstante, desde el Consejo de la Judicatura explican que hasta el momento los aspirantes deberían ya sumar 50 puntos entre la fase de méritos y la prueba teórica. Caso contrario, ya quedarían excluidos del proceso. Nosotros tenemos un informe con estos detalles. Veamos. Fueron 108 los postulantes que rindieron este domingo las pruebas teóricas para acceder a uno de los 14 puestos de jueces anticorrupción. Y si bien automáticamente la calificación fue entregada una vez finalizado el test, se espera que este lunes la Unidad de Talento Humano del Consejo de la Judicatura emita un informe y el martes sean oficialmente notificados. No olvidemos que de acuerdo con el cronograma del concurso, los postulantes tienen 3 días para solicitar la recalificación. Según explican desde el Consejo de la Judicatura, el puntaje mínimo es de 80 puntos, por lo que para pasar a la fase práctica que arrancará el 6 de agosto y será calificada sobre 30 puntos, los postulantes ya deberían sumar hasta el momento al menos 50 puntos entre la etapa de méritos y la prueba teórica. Caso contrario, quedarían excluidos del proceso. Luego de finalizada esta fase de la oposición, los ciudadanos podrán presentar las impugnaciones en contra de postulantes que, a decir de ellos, se encuentren incursos en cualquiera de las causales. Desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo sostienen que es necesario conocer los perfiles de cada uno de los aspirantes, más aún cuando van a trabajar en una unidad judicial tan delicada, dice Mauricio Alarcón. El Consejo de la Judicatura tiene una oportunidad histórica de demostrar que este concurso no es más de lo mismo. Para ello no basta simplemente con entregar información en cuanto al concurso, sino poner a disposición de la ciudadanía información que nos permita ver quiénes son los que están optando por esos cargos. En esta unidad judicial trabajarán 40 funcionarios y se tratarán 44 tipos penales, 7 relacionados con temas de corrupción y 37 con crimen organizado. No obstante, Alarcón recuerda que sin presupuesto de poco servirá en la práctica. Para que puedan hacer su trabajo y no sea simplemente maquillaje o sea más a lo que ya nos tienen acostumbrados. Quienes aprueben todo el proceso deberán adicionalmente pasar un curso de formación inicial de 52 días y allí se tendrá una lista final de la que se designará en la medida de las calificaciones obtenidas a quienes integrarán esta nueva unidad judicial. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Se espera que hasta mediados de septiembre finalmente el Consejo de la Judicatura ya nombre a estos 14 jueces que entrarán a trabajar en esta nueva unidad especializada en delitos de corrupción y también de crimen organizado. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Ustedes continúan desde estudios con más noticias. Que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias, Belén, por tu reporte a esta hora. Continuamos con más noticias. Les contamos a continuación que casi 1 año y medio después de la reapertura de la investigación por la compra de 7 helicópteros Drup, se desarrolla en estos momentos la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Nos contactamos con Daniela Valencia, ella está en la Corte Nacional de Justicia para darnos más detalles al respecto. Daniela, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, 4 meses después de que se suspendió esta audiencia, finalmente este lunes arrancó la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio dentro del conocido caso Drup en contra de 18 personas, entre ellas 2 exministros de defensa del gobierno de Rafael Correa, Wellington Sandoval y Javier Ponce. Durante esta jornada que arrancó a las 9 de la mañana, todas las defensas alegaron vicios de procedimiento y procedibilidad. Ellos coincidieron en pedir que se declare nulo el proceso desde el 16 de diciembre de 2020, fecha en la que Fiscalía pidió la reapertura de la investigación previa que duró 7 años y que finalmente terminó en el archivo. Aseguran que no hubo elementos nuevos y que esto es un requisito para la reapertura y que además durante la audiencia que se desarrolló el 23 de diciembre de 2020 no estuvieron presentes las defensas, pues no se les notificó. Se espera que en horas de la tarde tome la palabra Fiscalía y pueda contradecir todos estos pedidos de nulidad. Recordemos que según la teoría de Fiscalía hubo irregularidades en el proceso preconstitucional
contractual y de ejecución en la adquisición de 7 helicópteros DRUF a la compañía HAL. Esto por $45,2 millones. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Que tengas también una buena tarde, Daniela. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos. Ya estamos de regreso para contarles que varios eventos se realizaron durante el fin de semana en Guayaquil por las fiestas de fundación, pero en este momento vamos a tomar contacto con Valery Villalba para que nos comente cuáles son las actividades en cambio que se van a realizar hoy. Te escuchamos, Valery. Sí, así es, compañeras, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, Guayaquil ha estado de fiesta durante estos días y es que vale la pena definitivamente por estos 487 años de fundación. Han habido diferentes actividades durante todos estos días para el deleite de los guayaquileños. Por un lado, se ha retomado el desfile náutico que por 2 años se lo pausó debido a las restricciones de la pandemia. Se retomó y terminó inclusive ya en la etapa final el Malecón Simón Bolívar con diferentes actividades artísticas como conciertos y bandas musicales. Por otro lado, la Feria Internacional Samanes, también bastante conocida, ha tenido pues durante todos estos días una excelente acogida con también los conciertos internacionales que tanto llaman la atención. Ha habido pues conciertos de la mexicana Paulina Rubio, para amantes de la salsa, diferentes ritmos para todos los gustos. Y para el día de hoy la fiesta continúa, amigos, porque es importante mencionar que también los desfiles continuarán en horas de la tarde. Se retoma a las 3:30 el desfile artístico Guayaquil es mi destino en sus fiestas de fundación a lo largo del Malecón Simón Bolívar. Por otro lado, a las 5:30 de la tarde habrán actividades musicales en la Plaza San Francisco, también en el centro. Contará con 165 bailarines nacionales e internacionales. Y por supuesto, en su último día, la Feria Internacional Samanes también estará dando mucho de qué hablar y será su cierre importantísimo con el broche de oro, que es el artista argentino Diego Torres, que deleitará también a todos los asistentes. Recordemos que esto es en la concha acústica del Parque Samanes, eso al norte de Guayaquil. Así que de esta manera continúan las fiestas en este último día de celebración por los 487 años de fundación de la ciudad de Guayaquil, así que estaremos muy expectantes de todas estas actividades y sobre todo de la gente que disfrute en este día. Es lo que puedo comentarles a esta hora de la tarde, compañeras. Ustedes tienen más en estudios. Que tengan buenos días. Igual para ti, Valery, que tengas una buena tarde. Y es importante también que hoy analicemos las preocupaciones de los guayaquileños. Los principales problemas que los acosan son los económicos, inseguridad y falta de empleo. Y pese a no ser positivos al responder, sí creen que Guayaquil va por buen camino. Todos coinciden en su amor por la ciudad. El guayaquileño ama a su ciudad y está orgulloso de decirlo. Claro, pues si por eso hago las ofrendas florales. Sí, amo a Guayaquil. Muy bonito. Esta no es una simple aseveración basada en unos cuantos testimonios captados en la calle. Esta es una aseveración a la que se llega tras una encuesta que podría reflejar que los guayaquileños están orgullosos de serlo. El 91% de encuestados por Sedatos dijo que ama mucho a esta ciudad. ¿Pero qué le preocupa a los guayaquileños? Hoy no solo queremos observar las situaciones positivas que tiene esta ciudad, sino también visibilizar aquellos problemas. ¿Cuál es el principal problema de quienes nacieron o viven aquí? La seguridad y el desempleo. Eso me preocupa mucho porque no podemos andar con tranquilidad. Los problemas económicos, las deudas, la pobreza no deja dormir a los guayaquileños en primer lugar. Pero obviamente también les preocupa la inseguridad, la delincuencia y la violencia. En esta ciudad que encabeza las cifras de asesinatos. Mucha delincuencia, hay demasiada delincuencia. Nos preocupa mucho el sicariato, que no se puede andar. Seguridad es lo principal que no está cumpliendo el gobierno nacional. La falta de empleo es la tercera preocupación en los hogares. La falta de empleo. Por el desempleo es que existe tanta delincuencia ahorita. Un poco más abajo está la salud, la corrupción, el acceso a vivienda, las drogas y la educación. Y que nos atiendan en los hospitales. Todos sabemos que no hay medicina. No tenemos una buena atención. Lo aún más preocupante es el estado de ánimo. Los guayaquileños que hoy están de fiesta no son positivos al ver el futuro del país.
La mayoría, el 72%, cree que vamos por mal camino. No va por buen camino, pero hay que seguir manejando para ver si se compone algún rato. Las preocupaciones de los guayaquileños coinciden con las preocupaciones del país entero, donde también quita el sueño la situación económica, la inseguridad y la falta de empleo, en ese orden. Dayana Monroy, 24 horas. Seguimos con más. Alrededor de 40 delincuentes, quienes se movilizaban en 5 vehículos, robaron armas de fuego de la bodega del Ministerio del Interior ubicada en la vía Adaule en Guayaquil. La intención era sustraerse la droga que se almacena en este lugar. Aquí se observa alrededor de 15 sujetos que se bajaron de uno de los camiones blancos que era utilizado por la banda delictiva. Era el momento que escapaban. A pocos metros, una patrulla con 3 uniformados, quienes les bloquearon la calle. Ellos no podían actuar porque minutos antes los habían sometido y les quitaron sus armas. Los delincuentes llegaron en 3 camiones y 2 camionetas cerca a las 8 de la noche de este domingo a la bodega que almacena la droga que es incautada durante los operativos. La intención era robar todo el alcaloide que es custodiado. Entre 20 y 40 individuos fuertemente armados, vistiendo prendas similares a las que usa la Policía Nacional y neutralizando a los servidores policiales. Los integrantes de la banda llegaron a la hora del relevo, sometieron a los uniformados y les quitaron sus armas, pero los oficiales que se encontraban adentro alertaron a sus compañeros. Nos emboscaron, nos quitaron las armas, colaboren, por favor, colaboren. Ahí están entrando a robo los compañeros que están custodiando lo que es las drogas incautadas, bodega Galfi. Adelante la bodega Galfi, por favor, nos quitaron las armas, Están con armas de grueso calibre. La policía desplegó un operativo luego de reportarse la novedad. Dieron con el paradero de uno de los camiones en el bloque 1 Evasión Popular y detuvieron a uno de los sospechosos, conocido como alias Fideo. Quien registra 10 antecedentes por delitos de robo, asociación ilícita, que esta persona había salido anteriormente por un habeas corpus. El comandante general de la policía no descarta que elementos activos de la institución estén inmersos en esta banda delictiva que operó este fin de semana, que tenían la intención de robarse toda la droga que en la bodega se almacena ubicada en la vía Adaule. La mañana de este lunes, elementos del GIR buscaron en una zanja las armas que fueron robadas a los agentes que sometieron en la bodega, armamento que aún no ha sido recuperado. Paul Tutibén, 24 horas.